Estamos ya en compañía de José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Por supuesto, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, José? Buenos días, Mirta, un gusto, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que estar todos pendientes sobre la reforma política. Ojo, si bien es tarea de nuestros legisladores, ¿no es cierto?, tener la voluntad, la decisión, emprenderlas, tenemos que estar todos informados, así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes para hablar sobre la próxima reforma, que tiene que ver con la democracia interna, no sin antes mencionar lo que ha pasado ayer. Luego de un debate de 8 horas, por fin se ha aprobado la primera reforma que tiene que ver con los impedimentos para candidatos a cargos de elección popular, también con aquellos funcionarios públicos y cargos de confianza. ¿Qué te pareció el debate? Bastante interesante, ¿por qué? Porque hemos visto nuevamente en debate algo tan importante como un nivel de conflictividad entre derechos fundamentales. Es lo que mejor describe, creo, esta expresión. ¿Por qué? Porque tenemos derechos fundamentales como el de la doble instancia, pluralidad de instancias, como el de derecho de defensa mismo y presunción de inocencia, que estarían siendo afectados cuando se decide sacar de carrera, por ejemplo, a una elección o la posibilidad de que una persona acceda también a un cargo de confianza como funcionario público, a aquellas personas que tengan sentencia por delito doloso en primera instancia. Entonces, ¿qué conflicto tenemos? Estos tres derechos fundamentales que he mencionado versus lo que viene a ser la idoneidad política del candidato. ¿Hay una restricción del derecho de sufragio pasivo, o sea, el derecho a ser elegido? Sí la hay, pero se sustenta en el informe, o sea, la exposición de motivos misma del proyecto, en el sentido de que, bueno, pues la idoneidad del candidato, de lo que se busca como autoridad, prima sobre los otros derechos. Por supuesto. Y obviamente, si vamos a un tema de especialidad de la norma, primaría pues que aquella persona que quiera ser autoridad o aquella persona que quiera ser un funcionario estatal, bueno, pues tenga que cumplir ciertos requisitos que no son para el promedio de peruanos. Sobre lo primero que has mencionado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, ¿no?, que ese sería el cambio más importante porque actualmente la legislación lo que dice es que es en segunda instancia, los que tienen impedimento, ¿no? Ha primado también el principio de realidad, es decir, ver un poco también lo que ha estado pasando en nuestro país, al ver a muchísimas autoridades presas. Claro, eso es un elemento muy fuerte. Claro, porque postularon justamente con una condena en primera instancia, ¿no?, y en una segunda instancia, digamos, la sentencia fue la misma. Pero a ver, acá nosotros contamos un consenso, eso es lo interesante. O sea, exacto, hablamos de una política de Estado. Nuevamente, con este tema de la cuestión de confianza que se vio la semana pasada, vuelve a revivir el tema de la política de Estado. Una política de Estado que es de lucha frontal contra la corrupción, pero que ha encontrado, a diferencia de otras políticas de Estado, un aliado en el Congreso. Por ejemplo, acá conversamos de la famosa Ley 30.717, que salió antes de las elecciones del 2018 y estuvo vigente, y que impedía, y a la fecha impide, que aquellas personas que tienen sentencias o que hayan cumplido incluso sus sentencias por delitos dolosos como violencia sexual, figura de violación, narcotráfico, apología del terrorismo, delitos de funcionarios, peculados, colusión, o sea, esos delitos, bueno, que son bastante execrables, no puedan volver a postular nunca más a un cargo de elección popular. Recordemos que modifica la LOE, la Ley Orgánica de Elecciones, modifica la Ley de Elecciones Municipales y Regionales. Entonces, es una norma que, por ejemplo, va en consonancia con lo que es esta política de Estado de excluir de la posibilidad de ser autoridades electas o funcionarios aquellas personas que, bueno, tengan problemas con la justicia, básicamente. Muy bien. Porque acá, con esta última modificación, sí abre más el espectro, o sea, son mucho más delitos porque hablamos de delito doloso. Bueno, pero todo siempre, ¿no es cierto?, encaminado a responder a esta política de Estado que mencionas, justamente. Sí, claro. Y con ello tenemos que entrar al siguiente proyecto de ley que prontamente entrará en debate, que tiene que ver con la democracia interna, cómo funcionan las organizaciones políticas, ¿no? Este proyecto de ley que además modifica, me parece, casi 8 artículos. Sí, ahí viene un detalle que es importante. Así como hemos visto ahorita estas figuras de las sentencias dolosas y las restricciones hacia los candidatos, vamos ahora hacia un cambio de norte, vamos hacia un proceso de institucionalización de los partidos políticos. El hecho de, mirando por ejemplo al costado, el hecho de tener ahora mayor facilidad para poder inscribir un partido político, si es que se aprueban las reformas en ese sentido, La inscripción y cancelación. va de la mano con la salida también con mayor facilidad de los actores políticos.
No pueden salir del escenario si es que no pasan, por ejemplo, una elección interna que ahora, de aprobarse esta reforma, demandaría que no solamente vaya a la militancia, sino que además también concurra a las elecciones la población en general. Obviamente optando por una sola agrupación política el día de la elección. Y eso va a estar garantizado por los organismos electorales, básicamente por el RENIEC, por la OMPE y por el jurado. Que ahora sí participarían de manera obligatoria En las elecciones, cada uno de sus funciones. Candidatos a la presidencia de la República, candidatos al Congreso, candidatos a gobernadores y candidatos a alcaldes provinciales y distritales. Muy bien, Sí, cada uno con sus funciones, ¿no es cierto? RENIEC organizando el padrón electoral, OMPE organizando el proceso y el Jurado Nacional de Elecciones resolviendo controversias. Pues totalmente de acuerdo. Esa es la figura, esa es la dinámica, eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque lo que se busca con algo que puede ser muy, o sea, y es un punto de vista muy válido, hay que reconocer que hay muchos hombres de partido, hombres y mujeres de partido, que dicen que por qué tienen que tener, por ejemplo, la intervención de personas no afiliadas, porque eso tiene que ser masivo, porque los no afiliados pueden entrar y distorsionar sus procesos internos. ¿Cuáles son las ganancias? Ok, la ganancia y la legitimidad social. Por eso digo, este es un enfoque del partido no visto como la maquinaria electoral, sino el partido visto como una institución que tiene que tener espalda o banda ancha en lo social. Porque son los mismos electores, además, que van a acudir luego a las urnas para votar por ese candidato seleccionado, que esta vez sería, entre comillas, mejor escogido. Hoy en día un proceso más legítimo, muy pocos partidos, y sin entrar en mencionarlos, lo dejamos un poco ahí a criterio de nuestros televidentes, muy pocos partidos son reconocidos socialmente y están también a su vez legitimados socialmente. Ojo, hablamos de dos cosas, legitimidad y reconocimiento. Y eso, incluso Scott McGuire, que es un politólogo que ha trabajado mucho el tema, desarrolla que estos son dos puntos respecto de lo que es la democratización de los partidos políticos y la consolidación de un saludable sistema de partidos. Ahora, yendo hacia el punto en sí, el hecho de que ahora se apueste porque la población legitime los resultados de las internas es bueno. ¿Por qué? Porque ya podríamos saber qué partidos verdaderamente tienen arrastre y tienen, digamos, una mejor propuesta hacia la ciudadanía y se percibiría en la propia elección interna. ¿Habría el desafío para las organizaciones políticas de trabajar justamente incluso previo a campaña electoral para acercarse al ciudadano? Lo que se busca es que trabajen en épocas no electorales supuesto, y no se activen solamente para procesos, porque es lo que ocurre hoy en día. Son máquinas que se activan, calientan motores solamente cuando viene ya la convocatoria de la elección. O aparecen y desaparecen también, ¿no? También, o lamentablemente sirven de vientre de alquiler, o sea, hay que hablar también claro. Pero en este caso, por ejemplo, lo que se busca es que se compenetren con la población y que sean representativos. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que, a diferencia del modelo actual, no vamos a ir por vender a la persona, o mejor dicho, colocar a la locomotora al caudillo. Vamos a apostar nosotros por vender al partido y obviamente la institución en sí, como tal, que sea la que verdaderamente lleve la elección. Y una elección donde quizás al final, llegando a colocar a una determinada cantidad de autoridades, no tengamos un partido tan desvinculado de estas autoridades. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una suerte de, entre comillas, irresponsabilidad política respecto del accionar de muchos, por ejemplo, parlamentarios. Los partidos dicen como que ese tema ya es del parlamentario y el parlamentario dice prácticamente yo gané mi curul por el voto preferencial. Eso ya no debería darse. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos una terna que la propone el partido a la población luego de un proceso de elecciones internas, una terna que también de aprobarse tendría alternancia y paridad y obviamente, tendríamos nosotros pues una situación muy distinta. La institución correría las elecciones y no las personas necesariamente. Estas elecciones internas, bueno, donde participarían afiliados y no afiliados, ¿serían de carácter obligatorio para la población? Claro, porque es la manera en la cual se podría garantizar de que definitivamente pues, el proceso se dé como tal. ¿Podría esto promover una participación política más activa para esa reconciliación que necesita, yo creo, el ciudadano con el ámbito político? Lo que se busca es que la gente, más allá de la elección general, que puede ser propiamente la elección general para escoger presidentes, vicepresidentes, congresistas, o la elección regional municipal, más allá de la elección, hablemos nacional, es
el hecho mismo de conectar a la gente en las internas y ver cuál es su acercamiento hacia una determinada organización política. Porque desde allí empieza el proceso. Claro, ¿no? Nosotros como ciudadanos salimos ese día a votar y obviamente vamos a ver a cuál de los partidos, los que somos independientes, vamos y damos nuestro voto. Lo que no significa que un ciudadano no pueda cambiar su voto en el camino, Correcto, ¿no es cierto? puede Durante irse a otro partido político, pero eso sí, los afiliados van a tener que votar en su propio partido y también postular en su propio partido, porque entendamos que las elecciones internas solamente van a ser para afiliados. Aquellas personas que son invitados por el partido van por designación, de acuerdo a la propuesta de reforma normativa que se ha hecho. Entonces, esto es algo muy interesante, muy pertinente por la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque en este proceso donde pretendemos tener instituciones más consistentes, con miras al Bicentenario y lo que venga hacia adelante en la historia del país, evidentemente pues un cambio normativo como este le daría el marco legal para poder lograr esa finalidad. Dentro de los muchos puntos que menciona este proyecto de ley, o incluso los artículos que van a modificarse, se habla de la alternancia y la paridad. ¿Podrían ser esos dos puntos los que mayor consenso encuentren en el debate? La alternancia y la paridad sí, pero también hay un problema estructural ahí, porque hay que advertir de que no hay tampoco modelo y perfecto, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a tener es que, por ejemplo, en una elección interna, como por ejemplo para el Parlamento, se vota por el candidato al Congreso y estos van ocupando el orden de prelación de la lista, que ahora va a ser cerrada, porque ya no, o sea, cerrada y bloqueada por el voto preferencial. Se busca que en el orden de prelación los más votados vayan adelante, porque van a ser los que van a entrar, si la organización política obtiene un buen nivel de votación. Y obviamente quienes quedan hacia el final tienen pocas o escasas posibilidades de entrar. Entonces, bueno, en ese orden, ¿qué tenemos? Tenemos que pueden haber 4, 5, 6 hombres consecutivos muy bien votados respecto de una séptima mujer que sea la más votada. Pero por el factor alternancia y paridad, vamos a tener que esa mujer que puede ser la número 7 va a pasar a ser la número 2. O la 1. O la 1, si es más votada que el hombre. Entonces, porque hay que verlo siempre por ambos lados. Muchas veces cuando se dice, y qué bueno que eres esa Y por lo meritorio, Mirta. ¿no? No, pero aparte, qué bueno que eres esa presión, Mirta, porque a veces cuando entendemos género hablamos de mujeres. No es así, también es para hombres. Entonces, la paridad de género va a permitir de que tengamos nosotros una componente donde no necesariamente el hombre o mujer más votado va a estar ahí, sino ya hay una distorsión por producto de la alternancia. Pero hay que entender algo. En el Perú la mujer está excluida de la política. Tenemos menos de 50 alcaldesas, después de una elección de casi 2.000 autoridades. Entonces, si nosotros hacemos una suerte de control de daños, por decirlo de alguna forma, quizás este efecto distorsionador de la democracia interna pase a ser menor en lo negativo del beneficio que podría traer el tener, o sea, una paridad, una alternancia, una inclusión de la mujer en la política mucho más consistente y efectivo. Porque hasta ahora ha sido bastante débil el hecho de que la mujer pueda participar eficientemente en política. Veamos, por ejemplo, las listas municipales. Normalmente las mujeres van en el segundo o el tercer tercio, no van en el primer tercio. Y ojo, lo hemos visto justamente el día de ayer, en una entrevista aquí, ¿no es cierto?, para las elecciones complementarias del 7 de julio, ¿no? De más de 34 postulaciones, me parece, para alcaldías, solamente 3 o 4 son mujeres. Claro, y no necesariamente la mayor cantidad de participación femenina se encuentra más en las regidurías. Ahora, hay, claro, como también, que es una fórmula que se repite en todas las elecciones. Como también, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de gobiernos regionales, vemos que las candidatas a la vicepresidencia o vicegobernación, perdón, me rectifico, son las que más proliferan, no las cabezas de lista. O sea, ya no hay Emilio Osorio, por ejemplo, como lo hubo en Arequipa en el año 2014. Entonces, son situaciones complicadas, pero que hay que corregir, porque la ley de cuotas es una ley correctiva de una mala conducta social, en este caso, de la exclusión de un sector mayoritario como es la mujer en la política. Recordemos que la mujer es el 50.1% del total de habitantes en el país. Y necesitan esa representación. Y ojo que al interior también de las organizaciones políticas, porque esto es algo que también se ha polemizado, porque dicen que no hay cuadros, ¿no? Sin embargo, gracias a Observa Igualdad, se puede saber de que a pesar que las mujeres representan casi la mitad de la militancia, el 47%, solo una de cada 4 mujeres ocupa un cargo dirigencial. La mayoría de ellas se encargan de labores de voluntariado, operativas, ¿no es cierto?, pero nunca de las propuestas, no, de la elaboración de planes de gobierno, por ejemplo, ¿no? Claro, ser dirigente de cargos más ejecutivos. Claro, y entendamos una cosa, muchas veces existe ese paralelismo entre ser dirigente partidario
y a su vez candidato, Sí, sí. porque va muy de la mano. O sea, Ese liderazgo, ¿no?, que se ocupa dentro de la organización. Claro, normalmente el líder de una organización política o los líderes de una organización política son aquellos que postulan a cargo de elección popular porque son personas que, bueno, tienen las condiciones para hacerlo. Recordemos que en política no todos tienen la condición de ser candidatos, pero sí todo el mundo tiene la condición de hacer política, por una naturaleza inherente al ser humano. Entonces, vayamos un poco hacia el tema mismo de lo que tenemos nosotros por delante. Viene un proceso arduo. Definitivamente, si hacemos un poco de, digamos, de análisis de la situación, el proyecto de democracia interna va a ser el más complejo, sin lugar a dudas. Hay que preparar más de 8 horas entonces para ese No, debate, ¿no? va a ser largo y probablemente no vaya tal cual, o sea, van a haber cambios severos. Es cierto, ¿no? Podrían haber ajustes allí o determinaciones, mejor dicho, que no se ajusten a lo presentado por el Ejecutivo, quizá. Claro, y hay que entender una cosa, lo más preocupante, o sea, por lo menos para las organizaciones políticas, es también la presencia de los organismos electorales, porque el nivel de formalidad que es la presencia del Estado a través de los organismos electorales es algo que en este tipo de procesos que son muy complejos, se podría decir, y discúlpenme lo coloquial, amañados, porque son un proceso donde no se guardan las garantías propiamente del debido proceso electoral. Entonces, la presencia de los organismos electorales y el toque de seriedad, la elección simultánea, definitivamente pues es un punto bien álgido. ¿Por qué? Porque en este caso también tenemos otra vez un conflicto. Y el conflicto es la autonomía privada, que se irrogan los partidos políticos, pero por otro lado también la necesidad de una salubridad del sistema a través de una mayor transparencia en la práctica en sí durante estos procesos electorales. Bueno, y ojalá que esa autonomía no entrampe el debate. Para ¿no? nada. Porque la autonomía, por supuesto, se respeta y me parece que ese proyecto también hace lo Totalmente, propio. y debería pasar a segundo plano el tema de la autonomía, porque recordemos que los partidos políticos son, al final, si bien son asociaciones privadas, la finalidad es la más pública de las finalidades. Convertirme la voluntad popular en autoridad a través de la promoción de candidaturas, la plataforma de los candidatos. Finalmente, José, lo que dijimos al inicio de esta entrevista es que a los ciudadanos lo que nos toca es estar al pendiente, informarnos, y para ello me comentabas, se están llevando a cabo foros informativos también. Correcto. El Instituto Peruano de Derecho Electoral, del cual tengo el honor de formar parte, al igual que la Fundación Konrad Adenauer, están haciendo un esfuerzo conjunto por promover el espacio de diálogo respecto a las propuestas de reforma electoral. Recordemos, el trabajo de la reforma electoral es un trabajo impecable en muchos aspectos. Ha habido mucha convocatoria para poder obtener información. Se ha procesado y se ha trabajado mucha información. Pero ¿qué pasa? Este producto, este insumo, como los mismos miembros de la Comisión han señalado que han puesto a disposición del Ejecutivo y también del Legislativo, al final se ha traducido en proyectos de ley que están yéndose ahora el debate. O sea, ya entran, mejor dicho, salieron del espacio académico, de gabinete, y ahora están ya en la cancha propiamente, y se está discutiendo su viabilidad o no. Entonces, es importante que la población dé un aporte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el Instituto con el apoyo de la Fundación Adenauer? Buscar de que se dé ese espacio de diálogo con la sociedad civil, con los espacios académicos. Una estupenda oportunidad. Y este viernes vamos a estar en Arequipa, próximamente vamos a estar en Tarapoto, vamos a estar en Trujillo, en Piura, vamos a estar en Lima también, en algunas universidades. Y la información, imagino, en las redes del instituto. Del instituto también, y vamos a avisar acá también al jurado para poder, sumarnos para visitarlos. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. Hemos conversado con José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.